Hace unos días atrás, Javier Milei viajó a Israel y puso en su estado de Instagram un posteo de la Torá que causó mucho revuelo y hubo muchas interpretaciones, tanto desde el cristianismo como desde el periodismo. Pero quiero dar una interpretación libre de todas estas cosas, de estos tres versículos que Javier Milei expuso. Por empezar, cuando Javier Milei estuvo allá, estuvo en el Muro de los Lamentos, el Cótel, que todo el mundo piensa que es parte de lo que era el templo, pero no es parte del templo, porque Jesús mismo dijo en Marcos 13 que cuando estaba con sus discípulos, ellos le dijeron, mira estos edificios, qué grandes que son, y Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, si quedó el muro del templo en pie, Jesús mintió. No, Jesús no mintió, es que estamos malinterpretando esto, ya que el muro de los lamentos es un agregado del rey Herodes. El rey Herodes, el grande, hizo una gran ambiciosa campaña de renovación y expandir el templo, es decir, que esa parte que visitó Milei no era parte original del templo, Jesús no mintió, era parte del templo que amplió Herodes. Entonces acá tenemos estos tres versículos que los voy a explicar en detalle y cada uno de estos versículos vamos a sacar enseñanzas profundas que no vas a aprender en ningún lugar, ni en tu iglesia, ni en los medios de comunicación, ya que hay desinformación. Empecemos a traducir qué es lo que puso Javier Milei. Esto está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo es estos tres versículos que Milei puso. Capítulo 32, versículo 19, 20 y 26. La traducción de lo que puso Javier Milei es la siguiente. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Acá Moisés estaba bajando de recibir las tablas de la ley y el pueblo se había corrompido en idolatría. Versículo 20 dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y dio de beber a los hijos de Israel. El versículo 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Voy a explicar estos tres versículos de una forma muy profunda y cada uno vamos a enseñar una enseñanza que no te vas a olvidar en tu vida. Empecemos con el versículo 19. Dice, y aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro de oro, las danzas y ardió la ira de Moisés. ¿Sabías, hermano, que hay dos tablas de la ley, no solamente una? Mira, dos tablas distintas. El versículo 39, como leímos, dice que cuando llegó al campamento, arrojó las tablas en sus manos. Fíjense que dice en el versículo 18 del capítulo 31, un capítulo anterior, cuando Moisés ascendió, dice, y Yahvé dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, esto está en el 31:18, dice que Dios le dio dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, que la piedra que le dio Dios a Moisés la había hecho él mismo, el mismo Dios labró esa piedra. Pero fíjense qué interesante que dice Éxodo 32:15. Moisés descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, por el uno y por el otro estaban escritas. Hermano, ¿te enseñaron que había dos tablas? No, estaban escritas al derecho y al revés. Estaban escritas de dos tablas por arriba y por abajo, de adelante y de atrás. Había mucha más información en estas dos tablas. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces vemos que en esta primera tabla era Dios el que las había tallado y escrito y labrado. ¿Qué pasó? Entonces, la segunda tabla, cuando Moisés las destruye, la segunda tabla fue hecha por Moisés, no por Dios. Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, es decir, las hizo similar. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. En esta ocasión era Moisés el que hizo las piedras, no era Dios el que las hizo. Había una revelación más profunda en las primeras tablas que Dios
destruyó por la rebeldía del pueblo. Vemos entonces que en las primeras tablas de piedra eran de origen celestial, talladas por Hashem, las cuales poseían revelaciones en un nivel mucho más elevado. Moisés rompe estas tablas debido a la caída espiritual del pueblo. Las segundas tablas ya no fueron labradas por Hashem, sino por Moisés. No alcanzaron la misma elevación espiritual que la primera. Notes, hermano, que cuando Yeshua vino del cielo, efectivamente nos trajo la revelación de esas primeras tablas que estaban originalmente labradas por Dios en el cielo. Bueno, vayamos con el segundo versículo que citó Milei. Éxodo 32:20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y la dio de beber a los hijos de Israel. Hermano, esto que está relatando acá está en número 5. Claro, usted como dice que la ley fue abolida no sabe estas cosas. Usted tiene que estudiar la Torá, como así lo mandó Jesús. En número 5, en esta porción describe la ley de los celos y la mujer, o mejor también conocida como la ley del juicio de la mujer sospechada de adulterio. Esta ley, usted la puede leer, está ahí en número 5, establece el procedimiento que una mujer debía seguir si su esposo sospechaba que ella le había sido infiel. Pero no había pruebas completas, no había pruebas concretas. El marido podía llevar a su esposa ante el sacerdote, quien llevaría a cabo un ritual para determinar su inocencia o culpabilidad. La mujer bebía esa agua amarga y si era culpable, su vientre se hinchaba y su muslo se caería. Pero si era inocente y no pasaba nada, el marido ya no la podía acusar más y la mujer era fértil y podía tener mucha descendencia. Entonces vemos esto de las aguas amargas, hermanos, en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 8 dice, el tercer ángel tocó su trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, es decir, en amargura, aguas amargas, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Hermanos, no es literal, el cristiano muchas veces lo literal lo toma metafórico y lo metafórico literal. Esto no es literal. Está diciendo que venía un juicio para ver quiénes eran los fieles en el mundo entero y muchos no iban a ser fieles por este juicio que iba a ser de las aguas amargas. ¿Dónde vemos esto también? En Lucas 23:36, cuando Yeshua, representando a esa mujer adúltera de número 5, dice, los soldados también se burlaban de él, acercándole, le ofrecieron vinagre, agua amarga. Jesús estaba pasando la prueba de la mujer adúltera, se estaba haciendo pasar por esa mujer pecadora que tomó los pecados por nosotros. Esto referente al segundo versículo del que citó Milei. Vamos por el tercer versículo. En el tercer versículo que cita Milei dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Yo no sé si usted sabía, hermanos, pero en el pecado del Cerro de Oro, los únicos que no participaron fueron los hijos de Leví. Por eso después Dios lo toma como su pueblo apartado, los levitas. Eran apartados para el servicio, consagrados, porque todos los demás habían pecado. Y vamos a leer los versículos que siguen para enseñarles una cosa más profunda todavía. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned, refiriéndose a los levitas, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno y a su hermano y a sus amigos y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo de aquel día como 3.000 hombres. Hermano, ponete el cinturón que te voy a explicar cosas que nunca vas a haber aprendido en tu iglesia por el antisemitismo. Escucha esto. Moisés escribe las tablas de la ley en el monte Sinai. ¿Sabes? Esto se llama Shavuot, traducido en el cristianismo como Pentecostés. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde que salieron de Egipto? Es decir, el becerro que pintaban los dinteles de la puerta hasta que entregaron la ley, 50 días. Por eso la fiesta de Shavuot, Pentecostés, 50 días, Penta, 50. Después de la muerte y resurrección de Yeshua, de Jesús, pasaron 50 días hasta llegar Pentecostés, Shavuot. Hermano cristiano pentecostal, ¿sabe por qué el Espíritu Santo descendió sobre 3.000 personas en Hechos 2? Usted tiene una teología que dice que la Torá fue abolida y eso le cierra su comprensión sobre las Escrituras. Éxodo 32:28, leímos que murieron 3.000 infieles
mientras que en Hechos 2, durante el Pentecostés, todos estaban unánimes y fieles, a diferencia de la división de Éxodo 32, por la idolatría del becerro de oro. Tenemos unos 3.000 que mueren en Shavuot, en Pentecostés, con Moisés, mueren por infieles, pero en Pentecostés con Yeshua hubo 3.000 que fueron fieles y recibieron lo que los israelitas debieron haber recibido en el monte Sinaí 2.000 años antes, si hubieran sido fieles. ¿Avanzamos, hermano? ¿Cómo está hasta ahora? Bien, avancemos. Éxodo 32:27. Habíamos leído, así les ha dicho Jehová a todos los de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, matando a cada uno, a su hermano, a su amigo y a su pariente. Es decir, le decía a los levitas, los que fueron infieles por el pecado del cerro de oro, mátenlos a todos. ¿Cómo sabían los levitas a quienes tenían que matar? Lo acabamos de leer recién, hermano. Previamente Moisés pulverizó el becerro de oro y lo esparció sobre las aguas para que los hijos de Israel la bebieran. Aguas amargas del número 5, ¿se acuerdan? Según número 5, si una esposa, en este caso Israel, que se estaba casando con Dios en el monte Sinaí, que le fue infiel, era encontrada infiel, se le caería el muslo. Entonces aquellos a cuyos cintos se le caían porque habían sido culpables, los levitas identificaban a quienes tenían que matar como infieles, porque se les caían los mulos, se les caía la armadura. Esa era la forma de identificar a los levitas. Fíjense el pacto matrimonial que estaba haciendo Dios con su pueblo de Israel. Hermano, ¿usted por qué piensa en su iglesia que hablan de las bodas del Cordero? ¿A qué boda se refería, hermano? Lo dejo con esa pregunta. ¿Avanzamos, hermano? ¿Está interesante? ¿Aprendiste más que en tantos años en el cristianismo? Porque no estudiaste Torah, te recomiendo que lo hagas, hermano. Hermano, no seguir las enseñanzas de Jesús lleva al desconocimiento de la revelación en la Torah. Juan 5:39, Jesús insta que investiguemos, que escudriñemos las Escrituras. Cuando dijo eso no existía el Nuevo Testamento. No lo estoy desmereciendo, hermano, pero ningún cristiano estudia la Torah como en la época de Jesús, porque dicen que está abolida. Se cambió la Torah de Yeshua por una doctrina cristiana que dice que la ley fue abolida. La arrogancia de esta doctrina lleva a que Dios ciegue la comprensión de muchos cristianos, con Jesús, pero sin Torah. Y también sigue el entendimiento de muchos judíos, con la Torah, pero sin reconocer al Mesías. Figuras como el apóstol Pablo, Pedro y Juan convertían a las personas al Dios de Israel y a su Mesías utilizando la Torah. No hay ningún personaje bíblico que haya cambiado su vida al escuchar el mensaje evangelístico del Nuevo Testamento, ya que se predicaba con la Torá. No había sido escrito todavía el canon del Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento es relevante, es una herejía afirmar que la Torá ha sido abolida. Y para finalizar, hermanos, les sugiero que escuchen nuevamente las interpretaciones de los medios de noticias y los canales cristianos sobre estos 3 versículos que compartió Milay. Escuchen qué dice las interpretaciones de uno y otro. Evalúen si estas interpretaciones de los medios sobre estos versículos, si no están influenciados por la ideología política en los medios de comunicación o si están en los canales cristianos sesgados por su teología en la interpretación de esos 3 versículos. Les compartí, hermanos, una interpretación integral que no busca promover ni el judaísmo ni el cristianismo, sino exponer la Biblia en su contexto completo. Yeshua y la Torá no son excluyentes, ya que Yeshua vino a exaltar, a poner en alto la Torá, como ya lo habían profetizado los antiguos profetas en la Torá misma.